leptospirosis. Bien, ¿qué es la leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad transmisible que forma parte del grupo de enfermedades bacterianas zoonóticas. Es de amplia distribución mundial, su transmisión por lo general va de los animales al hombre, afecta a diferentes especies animales y al humano en forma accidental. Entonces, es del grupo de la zoonosis. Habíamos definido la zoonosis como aquellas enfermedades que sufren los animales y las transmiten al hombre, ¿verdad? Y en este caso, el hombre es un huésped accidental. Si ustedes se acuerdan, en la cadena de transmisión teníamos algunas zoonosis que se transmitían de la siguiente forma. Si los mecanismos básicos de transmisión en epidemiología, salud pública, es por ejemplo agente etiológico y huésped, que es el hombre, ¿no? El huésped, el agente etiológico, ya sabes, puede ser una bacteria, hongo, virus, protozoo, ¿verdad? Después hay otro tipo de transmisión que es el agente etiológico. Por ejemplo, en este caso, la transmisión puede ser de persona a persona, tuberculosis, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, hay un huésped definitivo y hay un huésped accidental, como por ejemplo la zoonosis. En la rabia, si ustedes se acuerdan, no sé dónde pasaron ustedes, el huésped definitivo son el perro, el mono, el gato, el vampiro, ¿no, verdad? Y el huésped definitivo. Y el huésped accidental es el hombre, mordido por alguna de esas especies animales, se contagia, ¿la verdad? Se infecta. Muy bien, aquí en este caso pertenece a este grupo. Entonces hemos dicho que es una zoonosis y el huésped accidental es el hombre. Y vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Entonces, etiología. ¿Cuál es el agente etiológico? Tenemos la Leptospira interrogans. Es una bacteria aerobia, gram negativa, patógena para el ser humano y un amplio rango de animales, incluyendo a mamíferos, aves, anfibios, reptiles y la biflexa, que es de vida libre, que es saprófita. Entonces, fíjense que tenemos el agente etiológico es una bacteria llamada Leptospira interrogans. Y tenemos que esta es la patógena. Y tenemos la Leptospira biflexa, que es la saprófita, o sea que no produce enfermedad, ¿verdad? Al microscopio tenemos que esta es la forma como se ve el agente etiológico, la Leptospira interrogans. Vamos a la siguiente. Aquí está el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión se transmite por contacto directo con la orina o tejido de animales infectados o indirectamente por contaminación del agua o alimentos con la orina infectada. Entonces, esta bacteria, que es el agente etiológico, la Leptospira interrogans, se encuentra en la orina de determinados animales. Vamos a ver roedores, entre ellos. No tengo ni chip, por eso me olvido que entonces, la forma de transmisión. Hay una directa y hay una indirecta. ¿Cuál es la forma directa? Por medio del contacto directo como orina, sangre, tejido u órganos de animales infectados. Entonces, la orina, la sangre, el tejido de los animales infectados, es decir, es la forma más directa de infectarse. La forma directa, la forma indirecta, forma más
más frecuente la sangre y orina de animales infectados y enfermos que contaminan agua y alimentos y entran por la piel y mucosa a través de microlesiones existentes. Entonces, directa e indirecta. Vamos a ver a más detalle. Epidemiología. Entonces, fíjense que esta leptospirosis es muy frecuente. Como cuando yo vivía en Brasil, en San Pablo, trabajaba yo en el servicio público, y cada vez que había una lluvia fuerte, había zonas de la periferia de San Pablo que estaban en medio de dos cerros, y era una zona baja, y ahí se llenaban esos barrios que se inundaban. Entonces, esa agua corría y lavaba los basurales, donde están la rata. Usted sabe que donde hay basura, el resto alimenticio, siempre hay roedores, ratas, ratones, etc., ¿no? Entonces, esa orina de la rata era lavada por esas inundaciones de esa agua, y a veces la gente, queriendo salvar su pertenencia, estaba con el agua a la cintura, sacando su televisor, su cocina, etcétera, etcétera. Entonces, si tenían alguna escoriación en la piel, de la pierna hasta la cintura, por ahí penetraba la leptospira y aparecían los primeros casos 2 semanas después. Entonces ya no pasaba el director del hospital una circular diciendo que se prepare el equipo para atender leptospirosis, porque van a fluir. Y como que a las 2 semanas venía mucha gente con síntomas de leptospirosis. Muy bien. Dice, transmisión puede entrar en el cuerpo de los seres humanos a través de cortadura o abrasiones. Abrasiones son rasguños, ¿no? Es decir, lesiones en piel, a través de las membranas mucosas también intactas. Transmisión de humano a humano. Relaciones sexuales por vía transplacentaria de la madre al feto. Entonces, fíjese que además de la vía cutánea, por raspadura, etcétera, escoriaciones de la piel, que es la forma más frecuente que yo le decía en las inundaciones. Hay también transmisión interhumano a través del contacto sexual, la transplacentaria, o sea, la forma directa de madre a hijo durante la gestación, la vertical que llamamos, ¿no? Y por la leche materna. La orina de un paciente con leptospirosis debe ser considerada infecciosa también, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la transmisión de forma más detallada. Entonces, escoriaciones en piel, en ese caso de inundaciones, gente llevando sus cosas, sus pertenencias, con el agua en la cintura durante horas y horas, venía la defensa civil a ayudarles, etc., y aparecían después de 2 semanas los primeros casos. Transmisión sexual, contacto sexual, y la vía a través de vertical de la madre al feto en el vientre materno, ¿no? Entonces aquí fíjense, aquí tenemos un roedor, una rata, ¿no? Un perro, la orina, forma de contagio, también animales como vacunos. Aquí tenemos también fuentes de agua contaminada, bebidas y alimentos contaminados, animales susceptibles, entonces todo, vacunos, porcinos, ovinos, pero la forma más común, como les digo, en los grandes centros urbanos, que son los roedores, orina de la rata, ¿ya? Que entra por piel, después contacto sexual y la vía vertical de la madre al feto durante el embarazo. Entonces esas serían las 3 formas de transmisión, de mecanismo de transmisión. ¿Cómo se transmite? Por el contacto directo con la orina de un animal infectado. Como decíamos, la rata y los ratones son los reservorios primarios de esta bacteria. El riesgo de contraerla aumenta si se producen inundaciones o al desarrollar actividades recreativas. Las puertas de entrada habituales en el hombre son la piel erosionada y las mucosas expuestas. Nuevamente lo repito entonces con lujo de detalle, que la forma más frecuente es a través de la orina de la rata. Por eso los basurales y todo eso es combatible.
Ahí está también nuevamente el mecanismo de transmisión contagio. Fíjense aquí, la ratita, aquí ya el agua subiendo. Aquí fíjense, hay una escoriación en piel, está dentro del agua que está contaminada con la orina de esta rata, ¿verdad? Es decir, explicando el mecanismo de transmisión más frecuente de la leptospirosis. Bien, miramos. Aquí nuevamente, mecanismo de transmisión, portador de la leptospira, agua sucia, contaminada, ¿verdad? También con la orina de los carne infectada, también la orina ya de la vacuno por encima, la orina contaminada. Cuadro clínico. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Ictericia. Amarillamiento de feo. Ictericia. Dolor de cabeza, cefalea. Dolores musculares severos, especialmente de los muslos y región lumbar, la región de los riñones. Escalofrío seguido de aumento rápido de la temperatura. Entonces, fiebre, artralgia, mialgia, cefalea, ictericia. Entonces, fiebre, ictericia, artralgia, mialgia, cefalea son los síntomas más frecuentes de la leptospirosis. Diagnóstico clínico, nuevamente. Aquí tenemos la ictericia, el aumento de la bilirrubina en sangre de dos tipos, directa e indirecta. Fiebre recurrente, alrededor de 39 grados centígrados, de 39 a 40 grados centígrados. Dice fase septicémica. Fase septicémica dura entre 4 y 7 días. Después, de los días 7 al día 10, la fase prácticamente desaparece, la fiebre prácticamente desaparece, y luego la fiebre reaparece en la segunda fase o fase inmune, que puede durar entre 4 y 30 días. Entonces, hay el periodo de incubación, después viene la primera fase, que dura 4 a 7 días, que es la fase septicémica. Después viene de 7 a 10 días la fase donde aparecen todos los síntomas, que se llama fase inmune, y después se recupera alrededor de 3 a 4 semanas, se recupera o puede tener alguna complicación, ¿verdad? Ese sería el diagnóstico clínico. Entonces, los síntomas determinantes: la ictericia, la fiebre alta, y hay sufusiones conjuntivales, o sea, la conjuntiva puede tener algunos derrames sanguíneos, ¿no, verdad? Es decir, se ven sufusiones hemáticas en la conjuntiva de los ojos. Además, hemos visto que hay artralgia, hay mialgia, etcétera, ¿no? Entonces, dos fases. La primera fase, que es la fase septicémica, y la segunda fase, que es la fase inmune. Y después tiende a la recuperación o a complicarse si fuera el caso. Muy bien, sigamos. Diagnóstico nuevamente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Aquí tenemos exámenes inespecíficos, exámenes específicos y otro tipo de exámenes, ¿verdad? Los exámenes inespecíficos son como hacemos siempre a un paciente que no tenemos ni idea cuál es el diagnóstico, y le hacemos hemograma, eritrosedimentación, examen de orina tipo 1, urea y creatinina, transaminasa y citoquímico del líquido cefalorraquídeo, si fuera el caso. Lo más común es hemograma completo.
Ahí va a haber los glóbulos rojos, glóbulos blancos, todas las plaquetas, es decir, y le hace una velocidad de eritrosedimentación que siempre está aumentada en cualquier proceso infeccioso, ¿no verdad? Son inespecíficos, o sea que pueden ayudar al diagnóstico como pueden también a confundir, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo específico. Aislamiento microbiano, cultivo de sangre, de líquido dermatoraquídeo u orina en un medio de flexo. Ese es específico, ¿no? Entonces, es lo que se hace. Es decir, cultivo y aislamiento del germen. No se sabe hasta ahí, no se sabe si va a aparecer un virus, una bacteria, un hongo, ¿no? O un protozoo. En este caso se trata de una bacteria, ¿no verdad? Gran negativa que ya hemos visto, ¿no? Entonces, por lo menos este específico tiene que saber. Aquí, por ejemplo, hay otros exámenes, microscopía de campo oscuro, serología de aglutinación, o sea, y ELISA también. Entonces, es decir, para documentarlo bien, exámenes inespecíficos, hemograma completo. Examen específico, cultivo, con antibiograma, ¿no verdad? Y otros exámenes, ELISA, pues, para que se acuerden, ¿no verdad? Por lo menos así, cosas conocidas, ¿no? Que no sean tan sofisticadas. Si yo le pregunto, ¿cuál es el examen específico para leptospirosis? Tiene que ser el cultivo. ¿Cuál es el examen específico? Hemograma, orina tipo 1, transaminasa, fosfatasa, etc. Y otros exámenes, ELISA. Tratamiento. Entonces, alguna cosa del tratamiento siempre es bueno. Entonces, si no tiene alergia a la penicilina, se puede hacer penicilina de entrada. Fíjense. A los que son alérgicos a la penicilina ya se usa la doxiciclina. Acá también ya está poniendo, por ejemplo, una de la amoxicilina, ¿no? Es un derivado de la penicilina. 500 miligramos durante 7 días. O sea, cada 500 miligramos cada 6 horas durante 7 a 10 días, la amoxicilina. Y la doxiciclina, 100 miligramos durante 5 a 7 días. Penicilina dósica, de 2 a 4 millones cada 6 horas por 7 días. La reacción de Hersheimer, reporte corticoides, intercambio cromático. O sea, cuando hay algún problema de complicación, ya se usan los corticoides. Entonces, lo que tienen que saber es que la doxiciclina o la amoxicilina. Los alérgicos a la penicilina, fíjense, se le va a dar la doxiciclina o la tetraciclina. La tetraciclina, esta ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, lo que normalmente se hace, amoxicilina, que es la más barata y de elección prácticamente, se puede hacer inyectable también si el caso es más grave. Si es alérgico a la penicilina, se da la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas. Y si, bueno, tienen una cosa más sofisticada y más efectiva que no presente resistencia, ceftriaxona. Claro que nos vamos a guiar por el antibiograma también, ¿no? Porque si se ha hecho el cultivo y antibiograma, va a haber sensible, resistente a tales antibióticos, y sensible, tales. Pero normalmente los antibióticos que son de primera elección, es decir, son la amoxicilina, y si son alérgicos a la penicilina, la tetraciclina, y bueno, si fuera resistente a una de las dos, o a las dos, se hace la ceftriaxona, 1 gramo por viento venoso cada 24 horas durante las primeras 72 horas, y luego 1 gramo diario por viento muscular durante 7 días. Ya fíjense que esto ya es una medicación ya más larga, más costosa, porque estas cefaloporinas de tercera generación son más caras, ¿no? Pero ahí están los 3 esquemas. Cuando no son alérgicos a la penicilina, cuando son alérgicos a la penicilina, y cuando ya son resistentes a cualquiera de las dos, ya se hace una cefalosporina de tercera generación. Muy bien. Más vale prevenir. A ver.
¿qué dice aquí? La vacunación de las mascotas y del ganado sí reduce la incidencia de la leptospirosis en estos animales. Otro método de prevención, evitando la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas. Eso era que yo le decía, que en Brasil, en San Pablo, era de cajón. Y venía una lluvia alta, grande, 2 o 3 días, y ya los grandes hospitales nos avisaban al sector de atención de emergencia, de consulta externa, de que estemos preparados para recibir bastantes casos de leptospirosis. Entonces, esa agua estancada que barre los basurales, donde está la orina de la rata, y la gente está tratando de salvar sus cositas en esas inundaciones, con alguna escoriación en piel, por ahí se metía la leptospira, interrogan, y a los 10 semanas, una semana, 10 días, ya estaban con síntomas de leptospirosis, y llegaban a los hospitales, a los centros de salud, etc. Muy bien. Entonces, manteniendo los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores. Lo que más eligen los roedores son esos depósitos donde está la basura, ¿no? Y hay restos de comida, entonces esos son nidos de ratas, no de ratones. Muy bien. Sigamos. Aquí que viene contaminantes y medidas. Entonces los contaminantes son orina del animal, de los roedores, del vacuno, porcino, ovino, suelo y fluviales, lluvia, agua y alimentos. Entonces medidas, orina animal, vertimiento y tratamiento sanitario de las excretas de los animales. Cuando ya está contaminado el suelo y las corrientes fluviales subterráneas, drenaje de terrenos bajos y charcos. Entonces evitar que se estanque el agua. Y cuando ya, para evitar que esté el agua y los alimentos, cuando ya están el agua y los alimentos, tratamiento sanitario de las piscinas, donde se baña uno, protección física de las fuentes de agua y de alimentos. Entonces, proteger bien los alimentos, proteger bien el agua. Aquí el drenaje de los terrenos bajos para que no se estanque el agua, y la orina animal ya con los vertederos y la excreta animal. Aquí que viene. Es recomendable lavar la parte superior de las latas antes de abrirlas y consumirlas. Bueno, esa es una buena costumbre. Fíjense que hay muchos productos, usted va al supermercado y que vienen enlatados. A ver, qué sé yo, la salsa de tomate, los duranos al jugo, cualquier conserva, etcétera, está almacenado. Es decir, los grandes supermercados almacenan hasta el techo todos sus productos, los van vendiendo a poco, después llegan más, etcétera. Entonces, en esos almacenes hay rata y se orina encima de esas latas. Entonces uno agarra y abre la lata en la cocina sin lavarla bien y ya se puede contaminar con leptospira, ¿no? Tener problemas de leptospirosis. Entonces, ese consejo, yo creo importante. Prevención, ¿cómo se puede evitar la leptospirosis? La enfermedad se evita a través de la buena higiene. 1. Lavar bien los alimentos con agua clorada, ¿no? En la medida adecuada. 3. Lavar las latas de metal, sardinas, salchichas, cervezas, refrescos, etc. Empaques de leche líquida y cualquier otra bebida que se lleve directamente del envase al vaso o a la boca con una solución en 10 partes de agua y 1 parte de cloro. Ejemplo, 10 tazas de agua y 1 taza de cloro. No para alimentos directos como la verdura. Usar solo agua apta para el consumo humano, para beber, asearse y cocer los alimentos. ¿Ya? Entonces ahora el nombre de agua potable, el nombre más moderno es agua apta para el consumo humano, ¿no? Porque ¿cuáles son los servicios básicos? ¿No? Primero, ¿cuál es? Agua apta para el consumo humano, el tratamiento de las aguas servidas,
o sea, de los baños, ¿no? De uso higiénico, etc. Tratamiento de la basura, ¿no? El recojo de los residuos sólidos que se llama. Entonces, por eso es que esas comunidades donde no hay esos servicios, prolifera mucho toda esta enfermedad de infectos contagiosos. ¿Cómo va a prevenir usted el cólera en una población que no tiene agua apta para el consumo humano, agua potable? Imposible. Que no tiene ni letrina, hacen su defecación al aire libre en el suelo, ahí se limpian con hojas de chaco, esa hoja áspera, o si no con el marlo, que es la mazorca del maíz, donde están los granos, están pegados un coso, eso se llama marlo, ¿no? Entonces, en el campo, en el interior, ese es su papel higiénico. El marlo de la maíz, del maíz que no tiene abundancia, y alguna hoja de esas. Yo digo chaco, porque la hoja de chaco es áspera, pues, como una cosa irónica, para decirle que debe coger alguna hoja blandita ahí, ¿no? Para que no le raspe la región anal. Bueno, sigamos entonces. Esto me parece cosa del tercer mundo, oiga, todavía hay en los centros, en la periferia de los centros urbanos. Prevención. Evite áreas de agua estancada, especialmente en los climas tropicales. Si usted está expuesto a una área de alto riesgo, tome precauciones para evitar la infección, combatiendo los roedores, principalmente agentes de contagio en domicilio y alrededor. Entonces aquí están viendo ustedes la ratita ahí esperando y la lluvia ahí y esperando meterse por alguna estimulación de la piel, la leptospira. Pronóstico. Entonces, el pronóstico es saber qué va a pasar con el paciente. Generalmente los familiares dicen, doctor, ¿y qué se va a curar? ¿Cuánto tiempo va a demorar la enfermedad? ¿Se va a complicar? Etcétera. Entonces, el pronóstico de la leptospirosis. El pronóstico de la leptospirosis es bueno en general. La mayoría de los pacientes que presentan casos leves se recuperan sin secuelas. Índices de mal pronóstico, o sea, ¿cuáles son los indicadores que están señalando que puede haber un mal pronóstico? Edad avanzada, ictericia, trombocitopenia, o sea, disminución de plaquetas, que va a haber sangrado, ¿no? Epistaxia, hematimesia, etc. Y manifestaciones de daño renal, cuando hay oliguria, anuria, ¿no? Hay problemas o sangre en la orina, ¿no? Hematuria, etc. Que puede producir una glomerulonefritis o una pielonefritis, ¿no? Entonces, yo le llegara a preguntar, ¿cuáles son los índices de mal pronóstico? Entonces, edad avanzada, ictericia, trombocitopenia y daño renal, alguna patología renal de base. Muy bien, creo que es la última esa. Muy bien, entonces ya queda combinada. Entonces, mañana vienen los grupos que